La resurrección hace que nuestra fe no sea vana. La resurrección es tan poderosa. La resurrección de Jesús anula mi deuda impagable, me da el poder para construir una nueva vida, me provee todo lo necesario para vivir esa vida. Es la fuerza y el poder sobrenatural para edificar todo aquello que Dios preparó de antemano para que mi vida lo glorifique en cada área. Es el poder de la resurrección. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10. Y antes haré un comentario. Norma y yo tenemos tan presente, algunos van a tener en sus vidas esa experiencia, Dios te lo permita, cuando viajamos la segunda vez a Israel. La primera vez no sucedió, no entiendo por qué, debió haber sucedido, asuntos de logística, pero nos llevaron a contemplar el Gólgota. Y es un monte de la Calavera. Ahora ha perdido un poquito esa con claridad esa forma de calavera, pero está claro que allí es. Los estudiosos sin duda saben que el Gólgota está ahí. Y en los tiempos que Jesús fue crucificado, que lo crucificaron en el Gólgota, en ese tiempo era un basurero, era literalmente un basurero. A Jesús lo crucificaron en un basurero. No era un lugar bonito como nos lo ponen, no, era un basurero. Y hoy, ¿sabe qué es? Una central camionera de chimecos. Lo equivalente aquí en Chilango. Para entender, perdón que en otros lugares no pueden entender esta revelación. Pero es una central camionera horrible y sucia. Pero Jesús fue crucificado en un muladar, en un basurero. Pero de ahí lo trasladaron y solamente está a unos cuantos pasos. Es como caminar de una pared de aquí de la congregación, del templo a otra. Aquí. No más lejos que eso. Y hay un jardín bellísimo, donde todos sabemos que José de Arimatea prestó esa tumba. Y porque estaba profetizado que con los pobres y en el muladar sería su muerte, pero su sepultura con los ricos. Y José de Arimatea era un ricachón, creyente, discípulo de Jesús. Él prestó esa tumba. No podemos olvidar ni olvidaremos nunca, Norma y yo, el impacto de haber entrado a esa tumba y saber que Jesús resucitó, que Él venció a la muerte. Ahí está la línea. Es una tumba obviamente de ricachones. Y está en un jardín. De hecho, recordará que cuando Jesús resucitó, María Magdalena vio al hortelano, vio al jardinero. Y confundió a Jesús, pensó que Jesús era el hortelano. ¿Se acuerdan? Y luego ya que se dio cuenta que no, pues ya dialogaron ahí algunas cosas. Pero Jesús murió en un basurero, pero proféticamente resucitó en un jardín bellísimo. Hasta el día de hoy es bello, porque eso es lo que hace Jesús. Su muerte nos arranca, su muerte es en pecado el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, dice la Biblia. Pero su resurrección proféticamente hace que nosotros de basureros nos hagamos jardines. Ese es el poder de la resurrección. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, aleluya. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto es lo que nos
Eso es lo que nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Escuchen bien. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio del Evangelio, de la buena noticia. Eso es lo que nos da el Evangelio. Destruyó el poder de la muerte, iluminó el camino a la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Apocalipsis 1, 17 y 18. Estábamos en la adoración y Misa me dice, mientras estamos cantando cantos de resurrección, exaltando la resurrección de Jesús, Misa me dice, me está llegando este versículo y me lo compartió. Apocalipsis 1:17, cuando Jesús revela el Apocalipsis a Juan allí en la isla de Patmos. Dice el 17 de Apocalipsis y 18: cuando lo vi, está hablando el apóstol Juan, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo. Qué bello versículo, que Jesús ponga su mano derecha sobre nosotros. Y dice, no tengas miedo. Eso es lo que sigue haciendo para tu vida hoy, para mi vida. Yo soy el primero y el último. Escuchen bien. Yo soy, mire cómo se presenta Jesús a Juan, y así se presenta hoy a nosotros. Ese es su credencial de presentación. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Eso es lo que celebramos hoy. La resurrección de Jesús y el poder de Jesús sobre la muerte y sobre la tumba. Qué tonto sería que yo creyera y que tú creyeras en la muerte de Jesús y en sus promesas de vida eterna, si Él hubiera muerto y hubiera sido retenido en una tumba. Sería una fe vana, sería torpe. Nadie ofrecería vida eterna si queda en la tumba para siempre. Jesús resucitó, venció a la muerte, como sabemos, como hemos leído, y ascendió al cielo a prepararnos morada eterna con Él. De hecho, Jesús, hablando con los discípulos, les habló que Él habría de adelantarse. Dice, voy pues a preparar morada para vosotros, para que en donde yo esté, ustedes también lleguen ahí, estén conmigo. Pero se lo está diciendo a aquellos que todavía no habían muerto, y le está diciendo, voy a prepararles y ahí nos vemos. Dando a entender Jesús con esto y profetizando que no se trata la fe solamente de creer que morimos con Él, sino que resucitaremos con Él. Y si Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. De hecho, la maravillosa ordenanza del bautismo, que hace 15 días entre todas las sedes más de 300 se bautizaron, y damos gracias a Dios por tu vida. Y si estás aquí otra vez, felicidades. Pero el bautismo manifiesta que somos muertos con Cristo y resucitados con Cristo a una nueva vida. La cruz nos ha mostrado su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder y nuestra herencia para vivir triunfantes. Cuando la resurrección se convierte, escuchen bien, en una revelación para nosotros y para la iglesia, logramos vivir en su poder. Así podemos admirar a Jesús por lo que hizo en la cruz, pero también podemos ser como Jesús y hacer lo que Él hizo. Si Jesús dijo, y Jesús nos advirtió, dice, ustedes van a hacer las mismas obras que yo hago y aún mayores, nos dijo a la iglesia. ¿Cómo sucedería esto? A través del poder de la resurrección. La cruz, escuchen muy bien, anula mi deuda impagable, pero la resurrección me da el poder, nos da el poder para construir una nueva vida, habiendo recibido todo lo necesario para ello. La resurrección es la fuerza y el poder sobrenatural para edificar la gran vida que Dios determinó para todos nosotros. Tenemos que entender, escuchen muy bien,
no quiero llamarle un fallo, creo que cometería un error. No encuentro la palabra, pero voy para allá. Usted me va a entender una vez lo diga. Nos hemos concentrado, y bien, y es correcto, nos hemos concentrado en exaltar la muerte de Cristo. No está mal y sería reprobable que no entendiéramos que la muerte de Cristo es maravillosa, porque Él llevó en Él nuestros pecados y nos restauró a una relación viva y fuimos perdonados y justificados en su muerte. ¿Me explico? Pero a veces nos perdemos y no destacamos cuál la muerte, su resurrección. Es como si usted tuviera dos hijos. Imagínese que le nacen mellizos, le nacen unos gemelos, y usted dice: ¿a quién escojo? ¿A melón o a sandía para criar? Están conectados. Usted no, ¿alguien tiene gemelos aquí? Levante su mano. ¿O trillizos? Ustedes tienen gemelos, cuates. Cuando nacieron los cuates, usted no dijo: hijo, ¿a cuál le dedico? ¿A cuál de los dos? ¿Cómo se llaman sus cuates? Mari, no es un nombre nada más. Mari y José Luis. Usted dijo: ¿a quién le dedico? ¿A José Luis o a Mari? Y usted se echó un volado y decidió con quién, ¿verdad que no? Con los dos. Igual nosotros tenemos que poner mucho nuestro corazón y entender qué nos da la muerte de Cristo y qué nos provee su resurrección. No están separadas, están juntos. Solamente enfocarnos en la reconciliación que nos da su muerte está bien. Sabemos que somos perdonados, pero la resurrección nos da el poder para vivir la vida abundante que Él nos prometió que nos daría. Imagínese usted, escuche esto, que usted cumple años y usted es de esos que todavía emocionalmente no están sanos, y que si no lo pelan en su cumpleaños y que si no le dan un regalo, usted siente que nadie le ama. Luego tratamos ese rollo de falta de identidad, ¿no? Pero vamos a suponer, acuérdese cuando usted era así de inmaduro, que definía si le amaban para usted, si le regalaban algo o no, ¿sí? Aunque está chido si te regalan algo, ¿no? Pero no pasa nada si no. Al último, por eso yo cuando Norma cumple años le digo: no te soy yo mejor que todos los regalos de Amazon. Y ella me dice: sí, mi amor, y ya no le regalo mucho. Qué tonto. Y usted cumple años y pasa una semana, 2 semanas, y usted está bien súper resentido, diciendo: es que no me aman, es que cumplí años, no me felicitaron, no me dieron regalo y todo eso. Y resulta que en los días que usted cumplió años, le tocaban a su puerta y decían: Amazon, Mercado Libre, y le tocaban, y usted recibió, o sus familiares recibieron, unas cajas que están en su cuarto, y usted está llorando porque dice que nadie le expresó el amor. Y usted se sienta en las cajas de Amazon y de Mercado Libre y usted dice: nadie me mandó un regalo. ¿Cuál es el problema? Que usted nunca abrió la caja para ver lo que había allá adentro. Escuche bien: Satanás buscará la manera que nadie se reconcilie con Dios. Buscará la manera, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación y vida eterna, encontrando que Jesús perdona pecados y que Él murió por nosotros. Cuando Satanás no puede evitar eso, como ya no lo evitó en la mayoría de los que estamos aquí, porque hemos creído que Jesús es Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. ¿Alguien ha creído que Jesús es su Salvador y su Señor? ¿Alguien lo aplaude? ¿Alguien lo confiesa? ¿Alguien lo celebra? Claro, yo celebro contigo. Pero lo que sí buscará Satanás es que solamente seamos cristianos reconciliados con Dios, pero sin el poder de la resurrección.
que solamente nos quedemos con el regalo sin abrirlo. Y creemos que el regalo es solamente la vida eterna. No, el regalo es poder para vencer en nuestro día a día. El poder de la resurrección. El Espíritu Santo es sinónimo absolutamente de resurrección. La facultad que nos da el Espíritu Santo es vivificarnos. La Biblia habla de espíritu vivificante. Aquel mismo que resucitó, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, dice: Él vivificará nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo es el espíritu de resurrección. El mismo autor de la resurrección de Jesús es el mismo espíritu que vive en ti, que vive en mí. Entonces, ¿de qué sirve estar salvos esperando que Cristo venga por nosotros, que muramos y tengamos vida eterna? Y yo me acuerdo, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Y se cantaban y se magnificaban: ya me rescató Cristo, ya me quiero ir al cielo. Yo me acuerdo cuando era niño, esa era la perspectiva. Pero cuando entendemos el poder de la resurrección, sabemos que somos salvos y lo agradecemos. Sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero queremos, mientras vivimos aquí, vivir en el poder de la resurrección. Esto implica transformación. Esto hace que nosotros seamos renovados en nuestra manera de vivir, y entonces también vamos a convertirnos en una bendición para los demás. La resurrección de Cristo, les decía, ese poder sobrenatural en nosotros nos permite edificar una gran vida. Juan 5, 24 y 28 dice así. Vamos a leer el 24. Les aseguro, dice Jesús, que todo el que preste atención a lo que le digo y crea en Dios, o sea, fe, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Una cosa es cierta, escuchen lo que dice el Maestro Jesús, nuestro Maestro. Una cosa es cierta: ahora es cuando los que viven alejados de Dios, o sea, muertos espiritualmente, como dice Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. En la versión 60 dice muertos, aquí dice alejados de Dios. Me oirán a mí, los muertos espirituales, que yo soy su hijo, o sea, que yo soy el Mesías. Si me obedecen, está diciendo Jesús, tendrán la vida eterna. Aquí está hablando de la resurrección, no física, con cuerpos glorificados que habremos de experimentar los que creemos en Jesús. Aquí está hablando de pasar de muerte a vida espiritual. Al creer en Jesús, nosotros que estábamos, como les cité, Efesios 1, muertos en nuestros delitos y pecados, ahora somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, creyendo que Él murió por nosotros. Pero el 26: porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida, y a mí me ha dado, dice Jesús, ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. 28. No se sorprendan de lo que les digo, está hablando Jesús, porque va a llegar el momento en que los muertos, aquí ya habla de los muertos físicos. El versículo anterior hablaba de muertos espirituales, que si oyen, obedecen, tienen vida eterna. Es creer el evangelio, creer que Él murió en la cruz por nosotros. Pero aquí ya no está hablando de esa resurrección. Aquí ya está hablando, dice: no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre, pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Habla que todo ser humano, después de morir la muerte física, todo ser humano de toda época va a resucitar, pero unos para ser lanzados a la muerte eterna, y los que creemos en Jesús para ser retenidos eternamente, para vivir con el Señor y alabarle y glorificarle por los siglos de los siglos.
para vivir en la morada de Dios que Él prometió. Y eso va a suceder en la resurrección. Usted no quiere resucitar para muerte eterna. Nosotros resucitaremos para vida eterna. Y esa es la confianza que tenemos. Imagínense pensar que Jesús murió y que estuviéramos adorando a Jesús, honramos su muerte, honramos su memoria, pero nunca tuviéramos herramientas fieles, no herramientas, testigos fieles, que es la palabra e históricamente comprobada su resurrección. Qué triste sería. Sería lo mismo ser budistas o musulmanes, que siguen la voz y que honran a sus líderes que les proveyeron algo en sus vidas para mejorar sus vidas, pero que nunca les pudieron prometer eternidad porque no son dioses y quedaron muertos y solo se convierte en una tendencia y una religión. Pero nosotros resucitaremos con Jesús, porque Él resucitó, yo también. Él es la primicia. Él es la primicia de la resurrección, dice la Escritura. Ay, hermanos, habla tanto la Biblia de la resurrección. Comúnmente asociamos la resurrección únicamente al evento que hoy celebramos, que el Señor se levantó de los muertos, o a la resurrección que habla Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso está bien, pero el Señor nos quiere hacer entender que ese mismo espíritu de resurrección es para aquí, es para ahora. Dios desea que descubramos que ya está vigente ese poder en el día a día. Conozco a muchos, pastoreo por 32 años. Conozco mi vida y mi andar en el Señor. Hace 8 días nos invitaron al 40 aniversario de la Iglesia Vida Abundante en Parral, una iglesia maravillosa, una iglesia de las más o la más influyente en esta nación, de los pastores Bremer, un ejemplo a seguir, sus vidas y su congregación. Y era inevitable que el pastor contara en una pequeña cápsula su encuentro con Jesús y su conversión. Y cómo, si se están celebrando 40 años de aniversario, pues por lo menos se tiene que saber cómo el pastor comenzó su vida con Jesús. Y él, al dar ese testimonio, él habló, escuchen bien, el pastor Enrique Bremer, cuando estaba marihuano. Él era un niño, o sea, pero bien marihuanísimo. Y estaba cruzadote marihuano leyendo la Biblia, y el poder de la palabra se revela. Jesús se revela a él. Recibe una llamada de una amiga, le dice: te estás encontrando con Jesús. Le ayuda a hacer una oración y una confesión para vida. Y desde ese momento nunca más, hasta el día de hoy, ha vuelto a tomar droga y a probar droga. Y su vida se ha ido santificando, modificando, a grado tal que es un hombre con su iglesia que están cambiando literalmente el mundo. Pero ¿cómo sucedió? Porque Él permitió que el espíritu de resurrección obrara en él. Por eso, mire, cuando yo escucho así: pues yo tengo a Cristo, pastor, y ahí la llevo poco a poco. Ya me fumo nomás una cajetilla y eran 5 a Cristo la gloria. ¿Perdón? No, antes era ron, hermano. Si doy testimonio que era ron y que era tequila, y yo me metía de todo. Pero ahora voy mejorando. Solamente es un 6 diario. A Cristo la gloria. ¿Sí me voy explicando? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué nos toleramos hablar así? ¿Por qué terminamos diciendo no es tan malo? Porque le damos tolerancia a todo aquello que vivimos. Si vivimos sin el espíritu de resurrección, estaremos carentes de transformación. Y entonces, al no ser transformados, nos vamos a inventar una doctrina de ampliar nuestros márgenes de cómo vivir y qué es bueno y qué es malo.
Quien no experimenta una vida de resurrección se diseña su propia historia de cómo desarrollar su evangelio. Y te vas a encontrar con 3, 4 que son iguales de derrotados, miserables e ignorantes del espíritu de resurrección. Y va a decir: este vato me entiende. Este vato me entiende. No es tan malo chupar. ¿Sí me agarra la onda? ¿Por qué muchos de nuestros jóvenes de repente, o algunos hermanos o algunos grupos conexión, por qué de repente ya cuando termina el grupo conexión y se van y se quedan 3 que son maduros en su fe y se empiezan a chelear? ¿Por qué? ¿Porque son maduros? No, al contrario, porque son ignorantes del poder de resurrección. Y su carencia de evidencia de poder de resurrección que no pueden abandonar les lleva a ampliar sus márgenes. Eso es vivir en engaño. ¿Me estoy explicando o no? ¿Me estoy explicando o no? ¿Y qué quiere Jesús? ¿Qué espera Jesús? Que experimentemos el poder de resurrección, que nos va renovando, que nos va cambiando, que nos va transformando. El espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también trae vida a un matrimonio moribundo. El espíritu de resurrección da propósito a hijos que se han descarriado, y también el espíritu de resurrección arranca la improductividad en cualquier ámbito de la vida. Causa muchísima frustración ser improductivos. Esa es la tarea de Satanás. Nos frustra, nos pone acomplejados ver a otros productivos y nuestras vidas que no lo sean, laboralmente, escolarmente, intelectualmente y en todos los ámbitos. Pero el espíritu de resurrección ahí opera. Había un apóstol, a lo mejor te acuerdas, Misa, tu papá hablaba de él cuando era niño, del apóstol Chemita, del hermano Chemita en Guatemala. Yo llegué a escuchar de él. Un hombre indígena que recibió el evangelio, entendió el poder de la resurrección y fundó más de 300 iglesias sin saber leer ni escribir. Lo que aprendió a leer, lo aprendió a leer una vez que conoció a Jesús. ¿Y cómo es que tenía doctores? ¿Cómo es que tenía senadores? ¿Cómo es que tenía políticos? Un hombre ignorante, quizás no tan completo académicamente, que admiraba a la gente en él, el poder de resurrección que operaba. ¿Qué es lo que va a ver la gente en la iglesia? A la gente, estamos viviendo tiempos que queremos convencerles a la gente allá afuera que se conviertan porque ven todo más nice, porque eso no convierte a la gente. Eso de momento van a decir: ah, qué chido. Pero eso no transforma corazones. ¿Por qué tiene tanto éxito una ideología aún sobre gente que dice que es cristiana? ¿Por qué tiene tanto poder un populismo? ¿Por qué tiene tanto poder una ideología del feminismo? ¿Por qué tiene tanto poder todas esas ideologías sobre gente que somos discípulos de Jesús? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solamente nos hemos quedado agradeciendo la salvación, pero al no entender que la resurrección hace que la vida del reino se manifieste en nosotros, buscamos nosotros mismos. Al no operar el espíritu de resurrección en nosotros, nunca nos sentiremos plenos en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Volteamos a ver una ideología y hasta dudamos del poder de la palabra. Bueno, hasta dudan unos del poder de la palabra. ¿Por qué? Porque no estás trabajando y no está operando en ti el espíritu de resurrección. Y lo único que va a cambiar el mundo es la iglesia que opera en el espíritu de resurrección, no la iglesia que echa verbo. ¿Por qué sacamos demonios? El otro día estaba en Chihuahua, que pasamos por ahí, estaba en una barbería. Y era una mujer barbera ahí, me estaba cortando el cabello y me vio cara de padrecito.
Le inspiré confianza y me comenzó a contar toda su vida. Lo bueno es que ahí estaba el pastor Josías y ahí y hablando y su ruina, y la dejé hablar. Dije, Padre, que se desahogue y dame chance para darle el evangelio. Y llegó un momento en que me dice, ¿y a qué se dedica usted? Porque me hablaba de las brujerías que le hicieron. Le digo, justamente uno de mis trabajos es sacar los demonios. Y le hace, ¿cómo? Le digo, sí. Dice, y hasta se puso enfrente. Dice, ¿y como cuántas veces ha hecho exorcismos? Le digo, yo he perdido la cuenta. He sacado miles de demonios de miles de personas. Dice, ¿cómo? Y le digo, es que hay un poder que está en mí, que puede estar en ti, que se llama Espíritu Santo, que es espíritu de resurrección, espíritu de vida, le dije. Claro. Mira, cuando tú no sabes ni sanar un enfermo ni sacar un demonio, solamente vienes a la iglesia, sabes que estás salvo, pero tu vida es un caos, tu familia es un caos. No hay ni ánimo de adoración, no hay alabanzas, todo es plano, todo es gris en tu casa, todo es... El problema no es el evangelio. El problema no es que no has recibido a Cristo como Señor y Salvador y que tengas perdón del pecado. Ese no es la bronca, eso está ahí. El problema principal es que no has dejado que Cristo resucitado opere en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu familia y en tu ser. Y eso se nota. Ezequiel 37, me ayudas, Mike, el valle de los huesos secos. Habla de un valle de huesos secos. ¿Y qué sucedió ahí? En ese valle de huesos secos sopló el espíritu vida, y se acuerdan, tendones, ligamentos, los huesos se comenzaron a conectar, y de ese valle de huesos secos dice la Biblia que se levantó un gran ejército y luego sopló vida el Señor. Y habla de la restauración de la nación de Israel, pero habla del poder de la iglesia y del poder del creyente redimido por la sangre de Cristo. Y cuando entendemos el poder de la resurrección, imagínese, piense en esto, que usted compró un carro con mucha ilusión, pero se trabó para pagar el carro y le están los acreedores diciendo, págame el auto, y usted dice, no puedo pagar el auto. Y usted está a punto de perder el auto, y no solamente eso, le queda una deuda. Y usted está bien nervioso por eso. Pero de repente recibe una notificación que alguien pagó su auto. ¿Cómo le vendría eso? ¿Cómo le vendría? Muy bien. Y usted dice, gracias. Pero ese alguien dejó una instrucción. No solamente pagó su auto, sino pidió que viniera a la agencia donde había regresado el auto y que le regresaran el auto, y que él no se lo llevó, lo pagó, canceló su deuda, y aparte le dijo, eso se llama misericordia, que cancelen tu deuda, pero gracias que todavía te da el auto. Eso está padre. Pero usted llega ahí bien contento, celebrando la misericordia, la gracia, pero usted no trae ni un peso para ponerle gasolina. Yo sé que muchos dijeron aquí, pero la gracia es que quedó con tanque lleno, pastor. Ok, vamos a suponer que la gracia le llenó el tanque, y el día que se le acabe el tanque, ¿de qué le sirve un carro pagado, devuelto, pero sin gasolina? Usted va a vivir contando un testimonio de la gracia y de la misericordia, pero no va a poder estar disfrutando de la resurrección. Por eso muchos dicen, no, eso de ir a la iglesia no sirve, siento que no he cambiado. Es que no vives en el poder de la resurrección. Por eso usted se ha atorado 20 años siendo el mismo gruñón, la misma chismosa, el mismo cínico, el mismo aguado, sin poder espiritual para transformar el ambiente de su casa y de los que están alrededor de usted, porque no hay poder de resurrección en su vida. Y cuando hay poder de resurrección en nuestra vida, primero Él nos santifica, nos perfecciona, nos transforma, y cuando menos nos damos cuenta, nos convertimos hasta en una bendición para otros.
A usted dice, ay, siento de repente que soy una bendición para otros, para otras personas. Claro. No es en sí tú, es el Espíritu de resurrección. Es Cristo vivo que brota de tu vida y de tu corazón. Das un consejo de sabiduría, impone las manos y sana un enfermo, das palabras al cansado. Se sienten bendecidos de escuchar tu consejo, se sienten seguros con tu compañía, saben que eres una bendición. ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo en la iglesia. No, yo conozco a muchos que tienen tiempo en la iglesia y no opera el Espíritu de resurrección en sus vidas. Siguen siendo los mismos problemáticos, los mismos chismosos, los mismos sensuales, los mismos cínicos. No hay una transformación. ¿Aman al Señor? Sí. ¿Están transformados por el que aman? No. Porque podemos amar a Dios sin ser transformados por Él. No es lo que Él quiere, porque Él quiere transformarnos. Y es donde viene el Espíritu de resurrección. Dios quiere cambiar el ambiente de nuestro alrededor, de nuestras casas. Espíritu de resurrección trae a escena otra vez los propósitos de Dios que hemos permitido que queden enterrados en sepulcros. Esto implica por igual en las familias, en la ciudad, en la nación, en las congregaciones locales, en el cuerpo universal de Cristo. En el Salmo 85, 6: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Le está diciendo, Señor, al pueblo, a tu pueblo, danos vida para regocijarnos en ti. ¿Cuál es la evidencia de un espíritu de resurrección vigente en nuestro corazón? Que alabamos. O sea, no le estoy diciendo con esto para que se ponga a observar, mira, ese hermano trae espíritu de huesos secos. No. Ocúpese de usted y de su familia. Porque a veces hoy estamos celebrando y muchos de ustedes, miren, no, ayer que ganó el América, ganó, somos de qué, y se ponen bien soberbios como siempre. Pero llegan a la iglesia y están las canciones y estamos cantando aleluya que Jesús resucitó, y ustedes, no. Dice ahí, no volverás a darnos vida. Si tú nos das vida, dice, nos vamos a regocijar otra vez en ti. Cuando tú no tienes una expresión de alabanza, tú no estás operando en un espíritu de resurrección. Y Dios quiere que su pueblo alabe. Es la evidencia. Lucas 15, termino con esto. Hay tanto que hablar de espíritu de resurrección. Está atascadísima la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento que apunta a la vida de resurrección a Cristo, y Cristo resucitando a su pueblo. Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, cuando el hijo regresó, el hijo malcriado, sin vergüenza, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto, había perdido el norte, el rumbo, estaba muerto, estaba en el seno del Padre y se alejó, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Espíritu de resurrección vino en él. ¿Cuándo opera el espíritu de resurrección en este muchacho? Cuando volvió en sí, cuando dijo: qué tonto he sido, me he alejado de la casa del Padre. Y dijo: voy a regresar a la casa del Padre. Y en la casa del Padre encontró consuelo. En la casa del Padre volvió a operar la resurrección en él. Y dice: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Llega el hermano mayor y se da cuenta que están celebrando con creces a su hermano menor, se enoja. Viene el padre y le dice en el 32: era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Oh, hermanos, la alabanza es la expresión de que estamos en espíritu de resurrección.
Muchos de ustedes se la pasan solamente escuchando pura música que no alaba a Dios, pura música que alimenta, que les pone otra capa de tierra en su tumba, que no les edifica, que no les levanta, que no les vivifica. Y en el momento en el que dicen los papás, las mamás o alguien aquí, ya estuvo, está bien, está muy buena esa música, pero vamos a alabar al Señor. Ay, religioso, ay, religiosa. No, religioso. Se está dando cuenta que vives en una sepultura, no puedes alabar, no puedes. Y eso sí, estás cantando lo que sea y hasta bailando, pero nomás ponen una alabanza porque no hay vida en ti, porque no opera el espíritu de resurrección en ti. Oh, Dios está esperando que su pueblo viva. Dios quiere que tu familia vuelva a vivir. Dios quiere que tus hijos vuelvan a vivir. Dios quiere que nuestros matrimonios vuelvan a vivir, a disfrutar. Dios quiere que tu cuerpo sea sanado. Dios quiere que aquellas cosas donde eras productivo y de repente entró una maldición, que se rompa esa maldición por el espíritu de resurrección y que vuelvas a fructificar. Espíritu de resurrección es espíritu de restitución. No me da tiempo de hablar esto. Rápidamente se los digo. Está en 2 de Reyes 4 y 2 de Reyes 8. Esa mujer ricachona que le promete un hijo. El año que viene, dice Eliseo, tendrás un hijo. Y recibe el hijo, crece el hijo se muere. La mujer viene y le dice: ¿por qué te burlas de mí, Eliseo? Eliseo viene, se tiende sobre el chamaco que está muerto, estornuda varias veces porque salió el espíritu de muerte. Viene el espíritu de resurrección y todos hacen fiesta, pero viene una sequía. Y le dice Eliseo a la mujer: vete allá. Y papá se queda en la sequía. Pasan muchos años de la sequía. Y la mujer regresa con el rey y le dice: vengo a reclamar mis tierras. Se había ido. Y le dice el siervo del rey: aquí está la mujer a cuyo Eliseo hizo vivir. Y dice: cuéntame. Y dice: sí, es que yo no podía tener hijos. Después tuve un hijo, se murió y lo resucitó. Dice: ¿de veras? Dice: de hecho aquí está el muchacho. Y dice: a ver, muchacho, cuéntame. Pues dice: mamá, yo no me acuerdo cuando me morí, pero sí me morí y resucité. Y me resucitó y nomás estaba estornudando. Y le dice el rey: regrésenle todas sus tierras que perdió y denle todas las cosechas. ¿Cuáles cosechas si había sequía? El espíritu de resurrección, cuando vuelve a operar en ti, te restituye. ¿Me escuchaste? Ese es el poder. Ese es el poder que celebramos hoy. Es a Jesús resucitado y su espíritu en nosotros.